Semana número 11, tres noticias de las más relevantes de los últimos días. En primer orden, la película Vencer o Morir en Francia ha generado una ola de críticas por parte del progresismo mediático, pero una ola de ovaciones por parte del pueblo. En este sentido, con el estreno en los cines el día 25 de enero de 2023 y con los datos ya recolectados en las semanas anteriores, la película dedicada principalmente a revivificar la que fue la vida de la Vendée en plena Revolución Francesa, ha demostrado nuevamente que el pueblo francés, principalmente el sector más católico, todavía mantiene viva dicha memoria. A pesar de las advertencias que habían surgido en el 24 de enero, donde se pronosticaba que era una película tan mala que hasta los monárquicos la odiarían, según se pudo leer, por ejemplo, en Le Monde, lo que es cierto es que finalmente atrajo un sinfín de ciudadanos dispuestos a vivenciar una vez más lo que fue la resistencia en la Vendée ante el avance revolucionario en nombre de la República. En este sentido, Le Monde, nuevamente cito, denunció como una mala película histórica y lamentó la falta de vigor hollywoodense, olvidando que la película fue filmada en 18 días y con un presupuesto solo de 3,5 millones de euros, que en términos relativos al presente es un monto por demás ínfimo. No contó con la generosidad de los productores de películas estadounidenses y tampoco contó con el apoyo mediático para su difusión. Sin embargo, se ha notado claramente la altísima aceptación que ha tenido en taquilla, incluso ya pronosticándose que si se larga en formatos de streaming, tendrían una gran aceptación por parte de los consumidores. Segunda noticia fundamental de los últimos días: China incrementa el control social sobre las iglesias. Desde la misa dominical, el sermón de los viernes en la mezquita, la visita al templo budista, el departamento religioso del gobierno de la provincia de Henan decidió regular todas estas actividades mediante una aplicación denominada Smart Religion, literalmente religión inteligente, en el sentido de la inteligencia artificial, donde los algoritmos permiten concentrar la información de la Big Data para facilitar la acción del gobierno. Fue China Aid, una organización cristiana sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, la que reveló el caso el 6 de marzo de 2023. Los creyentes ahora deben descargar la aplicación y registrar su información en todos los campos personales: nombre, edad, número de teléfono, número de identificación, impuestos a todos los ciudadanos por el gobierno, profesión, domicilio, etc. Esto con el fin de que el gobierno tenga un control exhaustivo respecto a cómo está viviendo la fe cada ciudadano y si acaso dicha práctica religiosa iría en contra de los intereses del Partido Comunista. Después de una última prueba de temperatura cuyo objetivo era demostrar si las personas poseían aquel patógeno emergido en Wuhan, que esta fue la excusa con la cual se empezó a instaurar la práctica de estas aplicaciones, paréntesis, para que la gente tenga conciencia, hubo una suerte de rebrote de este patógeno, que no puedo decir por cómo son los mecanismos de censura, en China. El gobierno utilizó esta excusa del rebrote justamente para que, mediante estas aplicaciones de Smart Religion, todos estuviesen obligados a llevar un control exhaustivo de sus actividades, ver cuál fue el último punto de reunión, los horarios de visita, los tiempos de traslados. Esto lo que permite es que justamente el gobierno chino, bajo la excusa del control sanitario, biopoder, diría Foucault, pueda controlar actividades que están por fuera de la índole sanitaria, como por ejemplo, en qué punto de reunión neurálgico se establecen los católicos cuando de repente deciden ir a alguna misa tridentina, que son realizadas de manera, podríamos decir, secretas en algún punto, dada la persecución del cuerpo político. Los católicos de Henan observan impotentes esta nueva demostración de control social al puro estilo chino, y se cita, según China Aid: estas medidas de gestión no se derivan de la intención de proteger los derechos religiosos, sino que son medios para lograr objetivos netamente políticos. El plan de sinización de las religiones adoptadas en el 2015 por Xi Jinping aspira a compatibilizar las diferentes religiones con la cultura comunista china, y esto ha generado un endurecimiento gradual y severo del control sobre todas las comunidades religiosas, oficiales y clandestinas, ya que nada escapa al control digital de Beijing. Tercer noticia: Estados Unidos desata una ola de proyectos en contra del secreto de confesión. Luego de que un representante del estado de Delaware
costa este de Estados Unidos, presentara un proyecto de ley para derogar el secreto de confesión en caso de abusos de menores, la diócesis de Wellington respondió que la confidencialidad del sacramento no es negociable. El sacramento de la confesión y el secreto de confesión son un aspecto fundamental de la teología y la práctica sacramental de la Iglesia Católica, declaró la diócesis en un comunicado fechado el 7 de marzo de 2023. Sigue la cita. Ningún sacerdote u obispo católico rompería el secreto de confesión bajo ninguna circunstancia. Esto resultaría en una excomunión automática que solo el propio Papa podría llegar a levantar. El proyecto fue propuesto por un representante demócrata, Eric Morrison, el 2 de marzo pasado. Si finalmente se aprobase, modificaría el título 16 del Código de Delaware sobre la denuncia obligatoria en casos de abuso infantil. La diócesis, por su parte, abarca la ciudad de Wellington y los condados de Newcastle, Kent y Sussex en el estado de Delaware, así como los condados de Caroline, Cecil, Dorchester, Kent, Queen y demás, han mostrado por su parte una férrea defensa dispuestos a llegar incluso a la corte de ser necesario. Acá para cerrar el tercer noticia, ¿por qué es importante esto? Levantar el secreto de confesión no va a hacer en lo más mínimo evitar un solo abuso sexual. Lo único que va a lograr es que el abusador, que quizás tenía un mínimo de posibilidad de arrepentimiento en la confesión para luego asumir la responsabilidad penal, ya ni siquiera lo quiere hacer porque sabe que automáticamente al confesar sus pecados tendría una altísima probabilidad de ir preso. Recuérdese que el secreto de confesión es un secreto que es propio de la teología. Si alguien no es católico y está escuchando esto, sé que no lo va a entender. Entiendo que no lo entiendan. Ahora, antes de aventurarse a decir que esto se trata de la iglesia encubriendo abusadores, dos cuestiones. Primero, que si se animan, con gusto lo debatimos en vivo, porque opinando detrás de un teclado son todos rápidos. Segundo, hay que entender que el secreto de confesión es porque justamente se busca que la persona que se confiesa ante Dios, mal que algunos después quieren hacer una suerte de reinterpretación bíblica de acuerdo a la libre interpretación. El punto aquí está que el sacramento para el católico prima por sobre cualquier directiva del mundo. Plegarse, por más bien intencionada que sea cualquier tipo de acción política, plegarse al mundo es rechazar a Dios. Entonces el católico que quiera hacer claudicar el sacramento en pos del mundo está renunciando a Dios. Y esto resulta inaceptable, insisto, para el católico. El que no es católico, entiendo que no lo entiendan, tienen la fila de los demócratas, tienen la fila de los progresistas, que desde la Revolución Francesa en adelante están atentando contra la Iglesia Católica. Está en su derecho a estar en el bando enemigo. No hay ningún problema porque es una guerra que se viene estableciendo hace 300 años. Pero al menos sean conscientes que en esto no hay punto medio. O se está con Cristo o se está en su contra. Acá, como le decía un chico que tengo que debatir mañana a las 4 de la tarde, acá no se vino a querer unir bajo una unidad global. Acá se vino a dividir padres contra hijos, hermanos contra hermanas, porque acá la división es entre los que están con los sacramentos que instauró el propio Jesucristo o los que están en contra. Punto final. Estas son las 3 noticias más relevantes de esta semana. Muchísimas gracias, caballeros. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.